No sé, invitado. un momento. Ya está, ahora sí. Sí. Ahora dígalo. Es que no se, Sí. no se le Ah, escuchaba. sorry. Y está conectado ¿Quién es nuestro sorry? siguiente. ¿Ah? ¿Quién es sorry? Hay un chiste que decía I'm sorry, I'm Perry, ¿se acuerdan? Así es. Sí. No, yo nunca lo Es un chiste de escuché. cuando éramos pequeños. ¿A usted no Santo se lo Dios. contaron, Gonzalo? No, no hablemos más, Leonardo, de su I'm cumpleaños. sorry, I'm Perry. Nunca había oído eso. Usted me la puede perdonar, Bueno, Gonzalo. pero usted muchas cosas no las ha escuchado, Melissa. Usted no ha escuchado muchas Y no me cosas. molesta. Pero es un chiste, eso es lo que hice. Por eso yo No me pregunté quién es molesta, no lo sorry. escucho. ¿Sabe por qué lo de Sorry, Perry? Capaz Perry, que no. supongo que por el Por animal. Perry. Claro. Por el animal, pero en femenino. ¿No? No sé. ¿Quiere que le cuente el chiste o se lo cuento en 5 a las quiero 5? ir con el invitado. 8:15 minutos y está ya nuestro invitado debidamente conectado por la ruta del Zoom, don Enzo Eduardo Polo, quien recientemente debo entender que ha impulsado una propuesta y creo que hay algunas personas haciendo una mala interpretación de la propuesta que ha hecho Enzo Polo y por eso quisimos tomar contacto con él para conocer puntualmente de qué trata. Enzo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Qué gusto me da saludarte después de tanto tiempo. Así es. Buenos días a todo el equipo. Gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera desvincular a Fede Cámaras de mi propuesta. Yo fui presidente de Fede Cámaras en el 2007. Desde entonces quedé por estatutos como asesor vitalicio. Todos los expresidentes de Fede Cámaras tienen el mismo rango. Y eso hace ya bastante tiempo. Luego estuve vinculado con el grupo que se llama Consejo Empresarial Logístico de Panamá, por razón de los problemas que se estuvieron dando, porque ellos participaron en una reunión vía Zoom, así como hoy, donde yo hice una exposición de los delitos que se estaban cometiendo. Luego de eso me pidieron los agricultores, los porcinocultores, la gente que sufrió decomiso de su bolsa de comida cuando venía bajando de volcán, la gente que se vio amenazada con machetes, con piedras, por sujetos enmascarados con escafandra que ocultaban su identidad y que asumían atribuciones que le corresponden solamente a la autoridad de policía o a la autoridad de aduana. Las víctimas de estos delitos incluyen a los enfermos, a los familiares de personas que fallecieron mientras estaban retenidas en su automóvil en la carretera, personas que perdieron sus citas médicas, personas que tuvieron que hacer filas enormes para comprar un tanque de gas o filas enormes para adquirir gasolina o cualquier bien y servicio. Y eso me llevó a pensar que los derechos fundamentales tienen un rango, una jerarquía, una categoría. El derecho a la vida, por supuesto, es el primer derecho fundamental. Sin el derecho a la vida no podemos ejercer el derecho a la libertad de tránsito. Pero sin el derecho a la libertad de tránsito tampoco podemos protestar, que es otro derecho. Y cuando yo redacté este proyecto de ley, que fue antes de que terminara la primera legislatura, yo lo sometí primero a la revisión del equipo de asesores legales del ministro de Gobierno de ese entonces. Y ellos me dijeron que era viable. Lo presenté a la Asamblea y los asesores legales de la Asamblea lo calificaron de viable. Lo volví a presentar el 3 de julio porque la legislatura anterior terminó y lo volvieron a calificar de viable. Si ellos hubieran encontrado allí una sola disposición que violara la Constitución Nacional, no lo hubieran calificado de viable. Y lamentablemente se han concentrado sobre el artículo 170 del Código Penal, y ayer Castalia Pascual hacía referencia a que yo proponía la modificación de ese artículo. Y eso no es así. El artículo 170 del Código Penal no existe porque fue derogado en el año 2015 por la Corte Suprema. Yo lo único que hice fue copiar el texto de un artículo que está vigente en el Código Penal, que es el artículo 302, que dice
quien ejecute cualquier acto que ponga en peligro el funcionamiento operacional del Canal de Panamá será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Si del hecho resulta algún daño que impida el normal funcionamiento de la vía interoceánica, la pena será de 20 a 30 años de prisión. Si el artículo 170 estaba vacante porque había sido derogado, simplemente copié el texto del artículo 302 y cambié la palabra Canal de Panamá por Carretera Panamericana. Ahora, Claro. ¿por qué hago esto? Hay dos razones. La carretera panamericana está amparada por una convención internacional de 1938 que obliga al Estado panameño a mantenerla siempre abierta al libre tránsito. Esa convención significa que está dentro del bloque de la constitucionalidad, porque Panamá, en virtud del artículo 4 de la Constitución Nacional, debe acatar las convenciones internacionales que ha suscrito y que ha ratificado. Pero además de eso, por la carretera interamericana pasan 150 contenedores diarios hacia o desde Centroamérica. Está íntimamente conectada al sistema logístico de transporte del Canal de Panamá, de Zona Libre de Colón, o sea, los puertos terminales. Entonces hay dos razones fundamentales que la equiparan en categoría, en rango y en importancia al Canal de Panamá. Por esa razón hice esa propuesta. Pero ahora se han concentrado en que yo he tratado de modificar e incrementar penas cuando esas penas ya existen en ese mismo nivel para el caso del Canal de Panamá. Y también han tratado de ver de que yo estoy tratando de sancionar o criminalizar el derecho a la protesta, y eso no es cierto. El derecho a la protesta es un derecho fundamental que está reconocido internacionalmente, es universal. Están pretendiendo. Yo creo que esta aclaración, Enzo, perdóname, esta aclaración yo creo que es más que fundamental, porque yo sí creo que hay un porcentaje importante de miembros de la población panameña o de la población panameña que no estuvo, ni está, ni estará de acuerdo con que cada vez que hay quítame esta paja, cierra la Interamericana. No, la protesta es legítima en democracia y eso no se está discutiendo. Pero tú puedes cerrar, vamos a poner el ejemplo aquí en la ciudad capital, la calle 50, la vía España. Bueno, la protesta, porque la protesta es válida en democracia. Lo que no puedes hacer es violar la Constitución, las leyes y las normas internacionales, que como dice Enzo Polo, está consagrado en el artículo 4 de la Constitución, aquello de los convenios. La carretera interamericana, lo escucho por primera vez en boca de Enzo Polo, pero tiene todo el sentido del mundo, equiparar la carretera interamericana con el Canal de Panamá. Sí, básicamente es un canal seco. Así es. Y todo el sentido. Pero hay además otros 11 artículos. Hay un artículo que dice: se sanciona con pena de prisión de 6 a 7 años a quien enmascarado utilizando armas punzocortantes o armas de contusión, o sea, objetos contundentes, amenace la vida, la seguridad, la propiedad, etcétera, de las personas que transitan libremente por la carretera. Y eso aquí sucedió. Aquí nos vimos sometidos a la maleantería. Aquí en Rizacua, quienes cerraban en Rizacua pedían peaje. Había que pagarles para poder pasar. En el cruce de Tolé, igual. En el cruce de allá de San Félix, igual. Aquí hubo varios cruces donde hubo que pagar peaje para poder pasar. Eso era una maleantería. Aquí hubo buses de transporte colectivo que sufrieron la rotura o quebradura de sus principales vidrios por pedradas que les tiraban cuando pasaban cerca de los sitios donde había cierres. Aquí hubo control por parte de los fascinerosos del equipo de transporte colectivo que llevaba a los pasajeros. Se los tomaban como si fueran de ellos. Aquí hubo daños a la propiedad privada, aquí hubo pérdida de zanahorias, pérdida de leche, aquí hubo pequeños agricultores o agricultores que tienen poca producción, pero que producen leche grado C, que tuvieron que dejar la actividad.
Claro, pero don Enzo, ahí también yo creo que no se puede generalizar. Sí, hay situaciones que se vivieron que no están acordes a lo que significa una protesta social, pero generalizar todo lo ocurrido o generalizar en base a hechos esporádicos es de alguna otra forma criminalizar la protesta social. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿qué hace una comunidad que lleva meses, años, días exigiéndole al gobierno que llegue agua a su casa? Protestar. Perfecto. Puedes cerrar un paño de carretera. Perfecto. Tú puedes ocupar una plaza pública. Tú puedes aglomerar a toda la población enfrente de las oficinas del IDAN en Arraiján y mantenerla allí protestando. Tú puedes cerrarle las oficinas del IDAN de esa manera, operativamente. ¿Usted cree que una persona que vive en el interior del país puede venir al IDAN a protestar, don Enzo? ¿Usted cree que una persona que vive en una zona rural del interior tiene la posibilidad? Es que también hay que, digamos, poniéndose del otro lado de la acera, llevo pidiendo soluciones y no me la dan. Y la única forma en que el gobierno se dé cuenta que hay un problema es que tome esta decisión. Cerrar calles no es un derecho, no está reconocido en ninguna norma, ni nacional ni internacional. El derecho a la protesta sí. Tú puedes protestar de 1000 maneras. Tú puedes ser muy creativo protestando, pero no puedes afectar la libertad de tránsito, que es el segundo derecho más importante después del derecho a la vida. No puedes afectar derechos de terceros porque estás ejerciendo violencia contra los demás. Ese es el punto fundamental. Y entonces el documento ahora, ¿dónde está? Bueno, ahora mismo ya llegó a la Comisión de Gobierno. El presidente de esa comisión, que es Luis Eduardo Camacho, en su primer pronunciamiento dijo: debemos estudiarlo porque pudiera estar violando la garantía constitucional o el derecho universal del derecho a la protesta, valga la redundancia, pero no lo ha leído, no lo ha estudiado. Hay otros 11 artículos que sancionan otras conductas que no han sido debidamente tipificadas. Yo lo único que hice fue tomar los tipos penales existentes y ampliar el tipo penal haciendo la descripción de la conducta de modo tal que pueda ser sancionado quien comete ese acto. Porque actualmente, como está el Código Penal, ninguno de los que he mencionado va a ser sancionado penalmente. Sí, ocurre que si tú cierras la calle 50 en la protesta que quiere Gonzalo porque no hay agua, resulta que el peatón y el conductor tiene vías alternas para continuar su camino. Pero cuando tú cierras la Interamericana, ni tienes alterna y trastornas al país entero. Por Así más es. derecho que tengas a protestar porque no tienes agua. Pero es que no tienes vías alternas. Penal que se llama los delitos contra la economía nacional. En ese tipo penal lo único que hice fue ampliar el tipo y añadir que si el daño a la economía nacional se produce por el cierre de la Interamericana, entonces es sancionado de esta forma. Y de la misma forma como está. Simplemente que no han sido incluidos en los tipos penales nuestros las conductas. Mire, como ya dije. aquí hay una amiga suya que le dice: creo importante recordarle a Enzo que él también se manifestaba en Calle 50 y Avenida Balboa en los años 80 y tanto. Porque antes era bueno y ahora era malo. Le tengo malas noticias a su amiga. Nosotros en la lucha contra la dictadura nunca ordenamos cerrar la Interamericana. Ojo con eso. No se enrede, amiga de Enzo. No se enrede. Que no es lo mismo. No eso, sino que la gente tolera que tú cierres una vía pública por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 6 horas, hasta por un día. Pero 2 meses. Mantener confinada en estado de sitio a toda una población, a toda una región del país, por un problema que ni siquiera tiene nada que ver con esa región. ¿De quién era el problema de la mina? ¿De Coclé? ¿Del país? Ok. Ah, pero ¿cuál era la tesis? Vamos a agilar a Chiriquí, Boca del Toro por 2 meses para obligar a la Corte Suprema a que se pronuncie, mientras que el resto de los ciudadanos del país, incluyendo los de la capital y de Coclé, podían seguir
aprovechando los beneficios de la vida, los beneficios de la economía, los beneficios de la libertad de tránsito. Las discotecas estaban llenas, los clubes estaban llenos, los restaurantes estaban llenos, mientras nosotros acá hacíamos filas para conseguir un tanque de gas o para conseguir gasolina. Eso no tiene nada de empatía ni de solidaridad. ¿Por qué tuvimos nosotros en la región occidental del país que pagar por una situación que le correspondía a la autoridad nacional, es decir, a la Asamblea y al órgano ejecutivo, que fueron los que aprobaron y sancionaron ese contrato, que le correspondía a la Corte Suprema de Justicia con sede en la capital de la República? ¿Por qué no fueron allá y aislaron totalmente el acceso a la mina, a la provincia de Coclé, a la provincia de Panamá? ¿Por qué teníamos nosotros que ser? Eso tampoco es justo. Entonces miremos las cosas y pongámoslas en la balanza, querido amigo. Dice acá otro oyente, rápidamente, una consulta para el señor Polo. Según escuché, elevó consulta a la asamblea pasada, la que se voló más de 25 normas constitucionales. A ellos le preguntó y ellos le dijeron que no violaba nada. Hay una comisión que es la que asesora a la Oficina de Participación Ciudadana. Todo lo que entra por esa oficina tiene que ser revisado por los asesores legales de la Asamblea. Tiene que cumplir con normas formales de presentación. Tiene que tener una exposición de motivos que esté relacionada con el articulado propuesto. Y el articulado propuesto debe ser exequible, es decir, no debe ser contrario a normas constitucionales ni a principios o valores universales. Y una vez que eso es analizado, entonces esta comisión dice, correcto, el proyecto es viable y puede ser enviado a la comisión. Luego le toca a la comisión decir si lo prohija o no lo prohija, y ese es el estado actual. Así es. Bueno, don Enzo Polo, gracias por la aclaración, que creo que era fundamental e importante hacerla. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. 8:31 de la mañana, Melissa. ¿Qué dice? Vamos a un cambio mientras esperamos que inicie la conferencia de prensa de los jueves del presidente. José Todavía Raúl. no hay imágenes todavía. Sí, hay imágenes que dicen en breve iniciamos. Dice, buenos días, Edwin. Recuérdale a esa oyente que nosotros, o sea, los civilistas, hacíamos las protestas en las aceras de calle 50 al mediodía y que gente de nuestra protesta iba a sus carros pitando y bajando No me digan a la mí. velocidad. Y cuando había cierre de calle 50, otra era por las agresiones cuando nos reprimían, pero nunca salimos a cerrar calle 50, que era la principal a la que íbamos. O sea, ¿usted luchó contra una dictadura desde la acera? Sí, señor. O sea, no hubo protestas en Y eso la los calle. volvía locos. Y eso, para que sepa, los volvía locos. Ahora al mediodía, cuando llegaba esta hora, y de ese edificio que está ahí enfrente, empezaban a tirar papeles blancos de las ventanas y el resto de la gente aquí a los dos lados de la acera de la calle 50. Y eso volvía loco a los militares, entonces tenían que venir a reprimir y entonces ahí se cerraba la calle. Porque esa es la habilidad del manifestante, provocarlos para que tengan que reprimir. Como la calle no se cerraba, se emputaban más porque entonces la calle no se cerraba y no había excusa para reprimir, entonces venían y reprimían de todas formas. Es la habilidad del manifestante, que en Panamá no hay mucha creatividad para eso, le anuncio. Porque usted tiene forma de provocar, en el buen sentido de la palabra, si es que existe el buen sentido de la palabra en esto, a la policía para que reprima. Pero a ellos, a los de la Fuerza de Defensa, los volvía loco el hecho de que los civilistas no cerraban la calle, sino que era desde las aceras. Y como no había excusa, te venían a palazos y a perdigonazos y a manguerazos. Así que no. Cada protesta y cada razón de la protesta tiene su propia especificidad. Una vez yo venía bajando de Cerro Azul y yo dije, ¿y qué pasa que hay tanta basura regada y llantas en la calle? Un domingo.
Y era que, como en esa época no había celular ni nada de eso, había corrido la especie que Noriega se había ido para República Dominicana. Ya la peste, y la gente salió a celebrar. Y no había tal cosa, no, Noriega no se iba para ningún lado, pero como corrió el rumor, y tuvieron que salir a reprimir por la celebración. Y después cogieron que todo el que andaba vestido de blanco se lo llevaban preso. Los pobres muchachos y muchachas que estudiaban medicina y enfermería presos por andar vestido de blanco en la calle. Había un grupo de mujeres, como me recuerdan aquí, que rezaban todos los días en un árbol que después tumbaron. Los militares eran malos. Como las señoras se ponían a rezar debajo del palo que había ahí frente a la Procuraduría, tumbaron el palo. Maldad. A que se jodieran y no tuvieran sombra. También eso les molestaba. Pero ¿qué pasa? Que en la oposición tú logras de ubicar las cosas que le molestan al represor. Entonces tú las haces de manera inteligente. Claro. Y ahí está. Pero la carretera interamericana nunca se dijo hay que cerrar la interamericana para joder a la dictadura. ¿Usted sabe cómo se le jodía más a la dictadura? Y esa vaina sí les llegó hasta el alma. No pagues tu cuenta de electricidad y no pagues tu cuenta de teléfono. No, pero la van a cortar. No la pagues a tiempo. En el IRRE y el Inter creo que te cortaban el teléfono y la electricidad con 2 meses de morosidad, si mal no recuerdo. Eso le hizo un hueco económico a la dictadura. Claro. Pero terrible. Terrible. Dice aquí el oyente, buen día, los cierres de los últimos años poco tienen que ver con protestas legítimas de la población. Han sido movimientos políticos de la izquierda que dentro de su librito está desestabilizar los gobiernos generando anarquía. Y como dice Eduardo también, no compren lotería. Se le hizo un hueco económico a la dictadura. Terrible con eso de pagar atrasado la electricidad, el teléfono y luego la consigna de no comprar lotería. Porque era la cajita menuda de la dictadura. El Inter, el IRRE y la lotería. Agenda de lucha, señor Gonzalo. La cosa no es salir a poner el pecho y que te llenen de balas. No, claro, Sino claro, pero con una